Hola, ¿cómo estás? He estado observando que se están compartiendo en las redes sociales muchas falsas noticias o fake news. Desafortunadamente me he percatado que muchos de nosotros o muchas han estado compartiendo esas noticias falsas sin antes corroborar la autenticidad de la información que se da. Un claro ejemplo de ellos es una noticia ridícula en donde menciona que le van a poner un impuesto a las mascotas. O sea, del simple hecho de estarlo leyendo, se nota que es una mentira del tamaño del universo. Imagínense ustedes, para ponerle un impuesto a una mascota, pues primero tendría que haber un registro nacional de qué mascotas tenemos cada quien. Y además, ¿cuál sería el impuesto para un gatito, para un perro, para un perico? ¿Cuál sería el impuesto para qué animal? Además, ¿qué tipo de mascotas se permitirían? Porque puede ser también una tortuga una mascota. O sea, de ese tamaño de ridiculez están compartiendo y están haciendo los fake news. Pero les quiero comentar que las personas que están haciendo esas fake news están gastando para hacerlas. ¿Qué estoy comentando con que están gastando? Pues tienen que pagar el hosting, es decir, el lugar donde se va a hospedar en la red. Tienen que pagar también el dominio, cómo se va a llamar esa página de internet que va a estar comunicando estas noticias falsas. Tienen que pagar publicidad también para que tenga eco. Lo cual quiere decir que las personas que están haciendo estas noticias falsas no es cualquier persona como tú y como yo. Son gente que tiene recursos económicos para poder comprar todo esto que les estoy comentando y desestabilizar al país. Pero lo peor es que nosotros estamos cayendo en ese juego. Estamos compartiendo estas noticias falsas sin ni siquiera corroborar la autenticidad. Con este mensaje quiero pedirles a todos ustedes que analicen antes de compartir una noticia falsa. En este momento no estoy hablando de partidos políticos, no hablo de colores guinda, amarillos, rojos, verdes, azules, no. Estoy hablando de nosotros como mexicanos y como mexicanas. Que lo único que estamos haciendo al compartir esas falsas noticias es hacerle daño al país. Porque no le hacemos daño a un actor político, como el presidente de la República. No le hacemos daño a un diputado. Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, porque lo único que logran esas falsas noticias es desestabilizar al país. Estoy de acuerdo en que existe la libertad de expresión y además la debemos de llevar a cabo. Si nosotros tenemos pruebas y estamos viendo que se está cometiendo un acto de corrupción o algo que no debe de ser, que está mal, lo tenemos que denunciar. Es nuestro deber como ciudadanos y como mexicanos. No importa que sea del mismo partido político o de otro partido político, o que sea un vecino el que lo está haciendo o un familiar. Si nosotros sabemos que hay corrupción o que están haciendo algo mal, lo tenemos que denunciar. Pero eso es algo distinto a estar compartiendo noticias falsas o estar inventando noticias falsas. Y que además, como les comento, ni siquiera corroboramos si es verdad o no es verdad. Pero quiero recordarles y que ustedes hagan un análisis que lo que está pasando en México no es exclusivo de este país. Está pasando en muchos países. Hay desestabilidad económica, hay personas que desafortunadamente están falleciendo, hay personas que se quedaron sin empleo porque están cerrando muchos negocios. Pero que eso no es exclusivo de México. Que en muchos países se llevaron a cabo esas estrategias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Queremos únicamente echarle la culpa al gobierno? ¿O nosotros debemos de hacer algo también para que podamos salir adelante?
Yo creo que nosotros tenemos gran responsabilidad para poder salir adelante. Un ejemplo claro es el día de ayer. El día de ayer, sobre la calle en la colonia industrial, hay unas personas que se ganan el dinero honradamente, que venden tacos. Pues cuando iba pasando, déjenme comentarles que había cerca de unas 20 personas aglomeradas comiendo tacos. Entonces quiere decir que nosotros no estamos poniendo de nuestra parte. Pero ¿qué va a pasar si desafortunadamente alguien de los comensales que estaba el día de ayer en esa taquería se llega a enfermar y desafortunadamente fallece por COVID? Pues le van a echar la culpa al gobierno porque no hizo lo que debería de hacer o no estaba la estrategia correctamente. Ahora resulta que la mayoría son expertos en epidemiología. Pues obviamente el gobierno no tiene la culpa que nosotros no tomemos las medidas necesarias. Sé perfectamente y estoy consciente que muchos de nosotros tenemos que salir a trabajar, como yo, tengo que salir a trabajar todos los días, pero como sé que tengo que salir a trabajar, trato de tener todas las medidas necesarias. Uso cubreboca, tengo mi gel antibacterial, me lavo las manos seguido, trato de guardar distancia entre una persona y otra. Y muchos podrán decir, bueno, pero es que, por ejemplo, yo trabajo en un taxi y tengo que tener contacto con mucha gente todos los días. O el señor de ayer que tiene que vender tacos, pues de eso vive, estoy consciente de eso. Pues claro que los tiene que vender. Pero entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues el señor que maneja un taxi debe de guardar las medidas necesarias y no le puede echar la culpa al gobierno de todo. Él como persona pues debe de traer su cubrebocas, él como persona debe de guardar sana distancia, él como persona debe de tener todo para poder evitar contagiarse. Igualmente el señor que vende los tacos, que además los tacos son riquísimos. Yo no conozco un mexicano que no conozca pues el sabor de los tacos. Yo creo que el que no ha probado un taco alguna vez pues no es mexicano. Pues también debe de tener sus recomendaciones a los comensales. Yo nada más me quiero imaginar, al día de ayer llega una persona enferma, estornuda, típico, estornuda en la mano y con la mano agarra la sal, agarra la cuchara para la salsa, después llega otra persona y agarra la misma sal y se empieza a hacer un contagiadero. Y eso no es responsabilidad del gobierno, ¿eh? Eso es responsabilidad de nosotros. Es muy fácil, amigas y amigos, estar sentados en el sillón y con un celular estar criticando al gobierno y estar criticando a todos. Eso es muy fácil. Pero yo les pregunto, tú que estás criticando todo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tomando por lo menos las medidas necesarias para no contagiar a nadie más o para no contagiarte? Porque nosotros debemos empezar por nosotros mismos antes de criticar a los demás. Si sabemos que alguien del gobierno está metido en la corrupción, hay que denunciarlo, no nos podemos quedar callados. Pero lo que no debemos de hacer es compartir falsas noticias, estar creando falsas noticias. Al final de cuentas va a pasar como con lo que pasó con COVID. La infección empezó en China y llegó hasta México. Es lo mismo. Algún empresario o alguna persona que está compartiendo esas fake news, al final de cuentas también le puede repercutir, porque esto es algo que da vueltas. Tan es así que la economía no nada más le pega al más rico o al más pobre, nos pega absolutamente a todos la economía. Todos resentimos cuando sube la gasolina, todos resentimos cuando escasea algún producto, porque todos vivimos aquí. Entonces te pido que analices esas fake news. Por favor, hay que ser en estos momentos solidarios y buenos mexicanos. Hay que apoyarnos todos. Les mando un fuerte abrazo.